Hola queridos hermanos, vamos a ver el tema número 3, se llama Cristo modelo de oración. Y antes de nada vamos a iniciar con una oración bellísima que también nos muestra la necesidad de seguir a Dios, de glorificarlo, de alabarlo, no tanto por lo que Él nos puede dar, que nos puede dar todo, ¿no? De hecho nos lo ha dado todo, sino también alabarlo por lo que Él es. Esta oración que se le atribuye a Santa Teresa de Ávila es con la que vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien quiere aprender a hacer oración, Cristo es el mejor modelo. El modelo para orar lo tenemos en la persona de Jesús. Cristo es el nuevo Adán. ¿Qué significa? Que si en algún momento Adán, Adán significa hombre, pero se refiere a esa primera creación. Cuando decimos Adán, nos referimos a esa primera creación que Dios en su infinita sabiduría quiso que existiera a semejanza suya, imagen y semejanza suya. Un ser capaz de amar, un ser capaz de tener libertad. Por eso lo hizo semejante a él, un ser inteligente, que tuviera creatividad, que tuviera inteligencia, que fuera libre y que amara. Esas son las características principales de la semejanza con Dios. También el que fuese eterno, que no fuera efímero como lo es todo lo demás, ¿no? Todo se acaba, todo termina, menos el ser humano. Dios quería un ser que fuera semejante a Él. ¿En qué? En que es eterno, en que es libre, en que tiene esa capacidad de amar, en que es inteligente, en que es creativo, en fin. Y esa es la nueva, y ese es el antiguo Adán, ¿sí? La creación que en algún momento Dios pensó que existiera en el mundo. Pero recordemos que ese Adán, ese primer Adán, esa primera creación, se descompuso totalmente porque decidieron pecar. Eran libres y optaron por el pecado. Se inclinaron hacia el pecado y ahí vino toda nuestra tragedia humana, ¿verdad? Ahí con el primer pecado de Adán y Eva, bueno, de la primera creación, ya ahora vamos a trascender, sí, vamos a llegar al cielo, pero eso va a tener que costarnos. Vamos a tener que sufrir. Y Jesucristo es el nuevo Adán. Si esa primera humanidad se corrompió, bueno, viene Cristo a sanarla. Y por eso Él es el nuevo Adán. Es la nueva creación, el que viene a dar inicio a esa nueva creación. Y ese nuevo Adán, ¿sí? Es nuestro ejemplo de cómo relacionarnos con Dios. Es nuestro ejemplo de cómo hablar, dialogar con Dios. Sí, todos tenemos que entender, queridos hermanos, que nuestra plenitud está en Jesucristo. Jesucristo es la plenitud del ser humano. Queremos llegar a toda nuestra capacidad como ser humano, mira a Jesucristo y ahí está la medida. ¿Sí? Tenemos entonces una lucha intensa para llegar a ser como Él. Por eso este tema es fundamental. Cristo, modelo de oración. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice aquí la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya no soy yo el que vive, dice aquí San Pablo. Ya no soy yo el que me dirijo, el que hago lo que se me antoja, el que decido, el que voy. O sea, es Cristo, dice, ya no soy yo el que vive. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y dice también, y todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Aquí San Pablo nos dice que ahora su vida ya no le pertenece, que ahora él está abandonado completamente en las manos de Dios. Y lo expresa de esta manera, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que manda en mí, es Cristo el que gobierna en mí. Y sí, ok, estamos en este mundo y por lo tanto también tenemos que pasar cosas en lo humano. Pero dice también San Pablo, todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con fe. Lo vivo con la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque me amó y se entregó por mí. Ahí está el motivo, ahí está la razón de por qué se ha entregado San Pablo a tal punto de decir, ya no soy yo el que vive. ¿Por qué se ha entregado? Pues porque ha experimentado el amor de Dios. Miren, queridos hermanos, si nosotros no miramos a Jesucristo como una persona, no vamos a poder hacer oración. Si tú vas a una iglesia o si tú quieres entrar en esa charla, en ese diálogo con Dios, en ese momento de oración, no lo vas a poder conseguir hasta que no te esfuerces primero en ver a Jesucristo como una persona real, concreta, que te escuche, que te acompaña, que está a tu lado, que te mira, que lo tienes delante cuando estás en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, en la hostia consagrada. Si nosotros no comenzamos, hermanos, a mirar a Jesús como una persona real, si sigue estando en nosotros como una metáfora, como algo que pues, dicen que ahí está, o sea, y tú no te has convencido de eso, entonces tú no vas a poder hacer oración. Podrás repetir palabras, pero oración, o sea, ese diálogo donde puedes escuchar incluso a Dios, hablarle y escucharlo, no lo vamos a poder lograr si no lo vemos primero como una persona real, física, que nos acompaña, que nos mira y que nos escucha, ¿sí? Que nos ayuda, que está con nosotros, que tiene todo el poder. Lo primero es eso. Por eso es necesario, hermanos, tener mucha, mucha fe en Dios. Y recordar que la oración es pensar en Dios, ¿sí? Amándolo. Y si Jesucristo queda fuera de nuestra mente y de nuestro corazón, no podemos considerarnos cristianos. Eso es algo tremendo. Si Jesús queda fuera de mi mente y mi corazón, no me puedo considerar cristiano, porque cristiano es aquel que tiene a Cristo en la mente y también, obviamente, en el corazón. Bien, vamos a ver cómo Jesús oraba, qué intensidad de Jesús en la oración él tenía. Bueno, vamos entonces con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, versículo 21. Toda la vida de Jesús, así toda, estuvo empapada de la oración. Jesús nos enseña con su propio ejemplo, él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador del mundo, estuvo siempre, siempre en esa conexión que él sabe y que él experimentaba esa necesidad de irse al cerro a orar. O sea, de apartarse de la multitud e ir al cerro a orar. Vamos a ver del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Nos dice: sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan dice que bautizaba en el río Jordán. Y es Jesús el que en este momento va a ir para hacerse bautizar por Juan. Jesús todavía no comienza su vida de misionero, apenas la va a empezar, pero el primer paso que él da es un paso de humildad. Es un paso donde va a encontrar a su primo Juan Bautista, que bautizaba a los pecadores, a la gente que
se arrepentía de sus pecados, como un signo del arrepentimiento, iba y se bautizaba con Juan. Jesús absolutamente nada tiene que hacer en la fila de los que se arrepentían de sus pecados, porque Jesús nunca cometió un pecado. ¿Por qué se va a poner en la fila de los pecadores? Porque quiso asumir nuestros pecados, porque quiso cargar con nuestros pecados para redimirlos. Y por eso Él, en este acto de humildad y de oración, donde Él, con el bautismo, fíjense muy bien en esto, en el bautismo, Jesús carga sobre sí, asume nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad, de las generaciones pasadas a Él, de las generaciones presentes a Jesús y de nuestra generación, o sea, de las generaciones que iban a venir después. Y Jesús entonces asume sobre sí el pecado de la humanidad y porque ahora tiene ese pecado, va y se bautiza con Juan. Y esta es oración. ¿Sí? Cuando tú le entregas algo a Dios, algo importante, Jesús va a entregar su vida por rescate a los pecados y esto lo hace en el momento del bautismo. Él asume los pecados de la humanidad, presente, pasado y futura. Él asume esa humanidad, esos pecados los carga sobre él en el momento en que él se hace bautizar por Juan. Por eso ese es un momento sublime, es un momento de mucha oración, es un momento que incluso se desgarra el cielo y sale una voz que decía, este es mi hijo muy amado, es el Padre que lo presenta. ¿Sí? Por eso aquí es como para estremecerse, ¿no? Este texto, porque por un lado Jesús se entrega al Padre, esto es oración total, Jesús entregándose, donándose para la obra de la salvación al Padre, ¿sí? Y como un signo, Él se hace bautizar por Juan, como un signo de esa donación, de esa entrega, de que Él carga sobre Él los pecados. Esta oración, obviamente que es escuchada por el Padre, quien también responde con esta presentación. Él no crean que es un pecador, no, Él es mi hijo amado, en Él me complazco. Y es lo que nosotros hemos escuchado, tú eres mi hijo amado a quien he elegido, mi hijo a quien yo he elegido. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, o sea, como palpable, visible, se manifiesta entonces el Espíritu Santo en forma de una paloma. Ven, hermanos, cómo Jesús por eso es considerado, obviamente, nuestro modelo en oración, porque la mayor oración, la mejor oración y mayor oración es cuando tú te donas. Cuando no dices, bueno, yo voy a dar mi 1%, o sea, qué bueno, pero todavía más bueno, muchísimo más sublime, es cuando tú te entregas, cuando tú te das, cuando tú dices, yo ya no me pertenezco más, ahora le pertenezco a Dios. Eso, hermanos, es una auténtica oración. Cuando tú entregas tu vida a Dios, pero no es de que ahorita se la entrego, pero al rato ya me la regresan, ¿no? No, es un darla y saber que tú no puedes ya disponer de tu vida porque ya la entregaste a Dios. Vamos a ver ahora del Evangelio mismo de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 29. La transfiguración. Jesús fue a un cerro a orar y se llevó como a sus apóstoles más cercanos, aquellos apóstoles que les iba a encomendar una tarea muy especial, ¿sí? Y que a estos 3 apóstoles siempre los vamos a ver con Jesús. Jesús llamó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, o sea, serán como los 3 mosqueteros de Jesús. Vamos a leer entonces a Lucas 9 del 28 al 29. 28 nos dice, unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraban, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿En qué momento se volvió esa ropa blanca y brillante? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando esa ropa se vuelve blanca y brillante?
Bueno, pues Jesús estaba en santa oración. La oración nos transfigura. La oración nos cambia nuestra forma de hablar, de comportarnos, de tratar a los demás. La oración, cuando es auténtica, nos transfigura, ¿sí? Nos hace luz, nos hace verdaderas luces para esta humanidad que se encuentra en tan grande tinieblas, ¿sí? Y por eso aquí dice que llamó a estos tres. Y uno puede decir, pero ¿por qué estos tres y no a todos? O sea, ¿por qué no llamó a todos si los 12 son apóstoles? Y sin embargo, hermanos, la respuesta es muy sencilla. Pedro lo va a nombrar como como primer papa, la cabeza de la iglesia, imagínense. A Juan, el evangelista, le iba a encomendar el tesoro más grande, que era la Santísima Virgen María, su madre. Y Santiago iba a ser el primer apóstol martirizado. El primero que murió fue precisamente el apóstol Pablo, su primer mártir, siendo apóstoles, ¿no? Entonces, hermanos, no cabe duda que la oración debe ser parte de nuestras vidas. O sea, el dialogar intensamente con Dios. Nosotros, todos nosotros, estamos llamados a ser luz. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús, que al mirar un mundo tan en tinieblas, Él dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz. Entonces, no vamos a poder conseguir cumplir con nuestra misión de iluminar la vida de los demás. No vamos a poder cumplir con la misión de ser luz para el mundo en tinieblas si nosotros no hacemos su voluntad. O sea, si nosotros no luchamos por apartar de nuestra vida lo superficial del mundo, nosotros no vamos a poder ser luz. No lo vamos a poder lograr. Necesitamos estar unidos al que es la luz para poderla reflejar a los demás. Jesús dice, ustedes son la luz. Bueno, pero necesitamos entonces luchar para que esa luz que Dios ha encendido en nuestras vidas no se apague nunca, nunca, nunca más. Esta transfiguración que Jesús tiene no es del exterior, o sea, esa luz que Él irradia no es del exterior, es del interior. Es la unión que ha tenido con su Padre y por eso recibe tanta luz interior que incluso llega hasta reflejarse en lo exterior. Así, hermanos, también nosotros, cuando hacemos oración, nos llenamos de ese resplandor y somos capaces no solamente de iluminar nuestra vida, sino de también iluminar, irradiar la luz de Cristo hacia afuera, hacia los demás. Esta imagen de Jesús que iluminado, ¿sí?, en su interior, se refleja esa misma luz en el exterior, hermanos, es precisamente el camino del cristianismo. Quien conoce a Cristo, quien se relaciona con Él, recibe tal cantidad de luz que es capaz de compartirla obviamente con los demás. Bueno, vamos a ver ahora del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo San Lucas 6, del 12 al 13. En este texto bíblico vamos a ver cómo Jesús hace oración para elegir a los 12. El hombre prudente, ¿sí?, el hombre sensato, es el que primero consulta a Dios acerca de una decisión. Es fundamental que Jesús vaya a orar porque va a elegir a los 12 apóstoles. Hay muchos discípulos que lo seguían, un montón de gente, pero sí, de toda esa gente que lo seguía, Él va a elegir 12 que van a ser los pilares de su iglesia. Es una decisión trascendental y por eso mismo Él va a hacer oración. Vamos a leer entonces del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 13. Vamos a escuchar con mucha atención. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quien llamó apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido que llorar por nuestras malas decisiones?
Esto fuera algo bien diferente si antes de decidir pasáramos una noche en oración, sobre todo ante las decisiones importantes, ¿no? Trascendentales que van a marcar nuestra vida. Qué mejor, de verdad, qué importante es hacer un buen rato de oración. Jesús, miren, toda la noche en santa oración, en diálogo con Dios, buscando cuál era la voluntad de Dios para cumplirla. En ese momento de oración, Él recibe el Espíritu Santo, también Él tiene esa certeza de decir, elijo a este, 12. De este montón de discípulos, voy a elegir a 12 y para llamarlos apóstoles. Y también, o sea, quiero remarcar mucho esto, hermanos, el que nosotros también busquemos ese momento de orar antes de decidir. Así no vamos a tener que llorar por nuestras malas decisiones, porque vamos a decidir conforme a la voluntad de Dios si nos detenemos a orar. Y no cortito, dice toda la noche, o sea, que no limitemos nuestra oración a un pequeño momento, porque a lo mejor en ese momento tú le expusiste a Dios todos tus planes, todos tus proyectos, todas tus dificultades, y cuando Dios ya te iba a dar la respuesta para resolverlos, te fuiste, porque era tan cortito el tiempo que le ibas a dedicar a Dios. Jesús por eso pasó absolutamente, dice, toda la noche en oración. Y en esa actitud vamos a encontrar permanentemente a Jesús, ¿no? Que por más que ha sanado enfermos, ha caminado por aldeas, ha ido y venido mucha gente que Él atendió, ha sanado a un montón de enfermos. Y sin embargo, cuando llega la noche, cuando todos piensan en ir a descansar porque estamos agotados, sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo que nos muestra en San Marcos capítulo 6, versículo 46. Eso es lo que Jesús siempre va a hacer. El descanso de Jesús será esto que vamos a escuchar. Pongamos mucha atención. Marcos 6, 46 dice, y cuando despidió a toda la gente, se fue al cerro a orar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se fue al cerro, porque, miren, en ese tiempo, el subir a las montañas era como elevarte hacia Dios, ¿sí? Dios que está en las alturas, tú subes una montaña para orar. Estar a solas, estar más cerca de Dios, porque si Dios está en el cielo y la montaña alta, bueno, yo voy hasta allá, hasta esa montaña alta para estar con Dios. De hecho, hay un salmo que dice, de monte a monte hasta ver a Dios en Sión, en el monte Sión, ¿sí? De montaña en montaña, hasta ver a Dios en Sión. ¿A qué se refiere? Hasta ver a Dios en Sión. Sión es otra montaña, ¿sí? De montaña en montaña hasta ver a Dios en Sión. Hace referencia, hermanos, que debemos de estar en esa oración, en esa lucha, porque cuando decimos montaña estamos refiriendo al lugar de oración, ¿sí? Entonces es ese, de montaña en montaña hasta ver a Dios en Sión. O sea, de oración en oración hasta que yo pueda ver a Dios en ese lugar santo. Y eso va a ser Jesús, ¿no? Siempre retirarse a orar. Su descanso lo encontrará permanentemente en los brazos de Dios, en la oración. Cuando hagamos la experiencia, hermanos, de descansar en Dios a través de la oración, se nos va a convertir como en una droga. Hay una doctora en el Uruguay, los sacerdotes que están en Uruguay, misioneros servidores de la palabra, ellos tienen una capilla de adoración permanente. Uruguay es uno de los países, es el primer país que más rápido se descristianizó y que hay súper poca gente en las iglesias y comprometida menos. Y los sacerdotes que están ahí en el Uruguay, de los misioneros servidores de la palabra, abrieron una capilla de adoración y era como un desafío enorme porque si hemos dicho que a la misa, a mí me tocó estar por ahí, y a la misa iban 5 personas en domingo, o sea, pero súper poco. Y él se le ocurre abrir una capilla de adoración permanente. Todos decían, no, aquí no se puede, estamos en el Uruguay, o sea, ¿cómo se te ocurre pensar que aquí, donde no hay gente, donde la gente ya es atea, donde los jóvenes no quieren saber nada de Dios, vas a abrir una capilla de adoración permanente? O sea, no se puede.
Sin embargo, ellos la abrieron con poca gente, sí, pero muy comprometida. Esa gente realmente había experimentado las delicias de estar con Dios. Y como me acuerdo cuando yo fui al Uruguay, una señora, una doctora, ella decía, hermana, a mí venir a la capilla ya se me convirtió como en una droga, porque un ratito que tenga libre, así sean 15, media hora, digo, bueno, este minuto que tengo libre, agarro el auto y vámonos, vámonos, así tenga que ir, como en mi pasada, decía la capilla, la parroquia le quedaba como a la pasada, paso porque siento en una necesidad enorme y cuanto más estoy con Dios, más siento la necesidad de estar con Él en la capilla de adoración permanente, o sea, en la presencia de Dios. Por eso creo que se puede llegar a sentir esta necesidad de Dios, esa necesidad de estar con Dios de oración. Bueno, vamos a ver ahora sí, San Marcos, perdón, San Marcos 6:46, que no lo hemos leído. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el agua antes que él en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente, y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despidió a la gente y ahí se fue al cerro a orar. Jesús no había comido y no había dormido y estaba muy cansado, pero se va al cerro a orar. Ese es su descanso, ese es su mejor descanso. Vamos a ver cómo Jesús también ora en el momento en que Dios se va a manifestar para la resurrección de Lázaro. Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 41 al 42. Vamos a escuchar con mucha atención este texto bíblico. Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho en el bien de esta gente que aquí está, para que crean que tú me has enviado. Después de decir estos gritos, lanzó, Lázaro, sal de allí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La oración de Jesús ante un cuerpo inerte, ante un cuerpo que ya tiene mal olor porque incluso ya está sepultado, ya lleva 4 días, ya no hay más que hacer, podríamos pensar. Sin embargo, es Jesús el que le devuelve la vida. Es Jesús el dueño de la vida y de la muerte. Él la da y Él la quita. Y aquí encontramos cómo el Señor Jesús ora para la resurrección de Lázaro. En este texto bíblico vemos que uno de los milagros más grandes fue precisamente la resurrección de Lázaro. Y San Juan en el Evangelio nos muestra que fue fruto de la oración que Jesús hizo ante la tumba de Lázaro, ¿no? Por eso entender qué poderosa es la oración. Si Jesús resucita a Lázaro, es por la oración que hizo. Vemos del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Jesús lo vemos en constante oración, permanente oración, o sea, su descanso, su mejor descanso será ir a orar. ¿A dónde está Jesús? Se fue a aquel cerro a orar. Oigan, y el maestro, allá está en aquel cerro orando. Y los apóstoles, al ver su vida de tanta oración, obviamente que también quisieron aprender a orar, ¿no? También los apóstoles le van a decir a Jesús que les enseñe. Yo creo que, hermanos, si nosotros nos damos cuenta que no sabemos orar, debemos hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, ¿no? Pedirle al que sí sabe, pues que nos enseñe. Pedirle a Jesús con humildad que nos enseñe a orar. Bueno, vamos a leer San Lucas 11 del 1 al 4. Nos dice aquí, una vez Jesús estaba orando en un cierto lugar. Cuando terminó,
Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús entonces les enseña a orar y la manera de enseñarles es enseñarles el Padre Nuestro. Miren, qué importante, qué maravilla, porque cuando nosotros con humildad le decimos, Señor, yo no sé orar, ayúdame, enséñame a orar. Señor, desde el corazón te pido, enséñame a orar, enséñame a hablar tu misma lengua. Enséñame, Señor, enséñame. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a relacionarme contigo más íntimamente. Quiero, o sea, y cuando de verdad alguien quiere aprender algo, le dedica tiempo, le dedica un espacio importante en su vida. Y Jesús sí quiso enseñarle a los apóstoles porque se daba cuenta que es indispensable el poder estar unidos a Él. Y les enseñó justamente el Padre Nuestro. Una oración tan hermosa, tan bella, y que nos muestra también cómo Dios Jesús quiere que vivamos en ese abandono, que ahí está el punto principal. Padre Nuestro. O sea, el hecho de que a Dios Jesucristo nunca le haya llamado el Sabaoth, como le llamaban también el Elohim en el Antiguo Testamento, el Shaddai, en fin, o sea, como el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos. O sea, Jesús jamás le quiso llamar de esa forma. Para él siempre fue Padre. Cuando a la hora de hablar con él le llamaba Abba. Pero miren que Abba no quiere decir padre, así como nosotros lo decimos seco, ¿no? Cuando tú le dices a tu papá, padre es como algo seco. En cambio, cuando le dices papi, papito, papito precioso, papito hermoso, papito cariñoso, eso quiere decir Abba. La lengua hebrea es muy rica, muy rica, muy rica. Con esa palabrita tienes para 20 palabras en español, pero de las más tiernas, Abba. Y Jesús, con toda la ternura de su corazón, le llamaba a Dios Abba. Cuando oren, digan, Abba, Padre, papito, papito el más tierno. Cuando oren, sientan eso, sientan esa cercanía, ese abandono en las manos del Padre, como un niño cuando su papá le dice, ven que acá te atrapo, el niño se avienta, se avasalla en los brazos del Padre, ¿no? Porque confía que el Padre lo va a atrapar. Entonces, queridos hermanos, Jesús quiere que nosotros vivamos en esa confianza de un niño pequeño con su padre. Un niño que confía tanto a su papá y sabe que no lo va a defraudar. Y por eso se confía. Claro, después si los papás no son responsables, los niños se van desilusionando, en fin. Pero Jesús obviamente que quiere que nosotros así estemos en una actitud de sentir a Dios nuestro Padre, de saber a Dios tan cercano, tan cariñoso, tan amoroso. Y cuando se dirijan a Él, díganle Abba, papito. Más o menos eso. Y les enseña entonces esta oración que nos hace también hijos de Dios. Una oración tan hermosa como es el Padre Nuestro, donde también santificamos su nombre, donde hacemos 7 peticiones que yo les voy a invitar a que ustedes me digan cuáles son esas 7 peticiones que hacemos en el Padre Nuestro. 7 peticiones donde también glorificamos su nombre, ¿sí? Y donde también nosotros tenemos la oportunidad a través del Padre Nuestro de unirnos como iglesia, porque no decimos dame mi pan, no, perdóname mis pecados, no, os estamos pidiendo el perdón para todo el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia.
Bueno, vamos a ver ahora del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 22. San Marcos, capítulo 14, versículo 22. Nos dice aquí la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, con la que se confirma la alianza en favor de muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta oración, hermanos, podríamos decir que es la oración más potente. Es la oración que se convirtió en sacramento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué decimos que esta oración de Jesús cuando Él dice, tomen esto, repártanlo, esta es mi carne, este pan es mi carne, este vino es mi sangre? Esta oración se convierte en sacramento, es el sacramento de la Eucaristía y nunca más va a pasar. Jesús se queda con nosotros. Es la oración pero tan excelente, tan potente. Es la oración de tanto abandono, de tanta donación de la persona de Jesús al Padre, ¿sí? Y esta es la oración extraordinaria porque no podrá jamás ser cancelada, o sea, no podrá jamás pasar, ¿sí? Esta es la oración, queridos hermanos, que nos deja la presencia de Jesús eternamente, para que nosotros podamos hablar con Él. Es esta oración de la confianza, donde se sella la nueva alianza de Dios con los hombres. La oración que Jesús hizo en la última cena, ¿sí? Donde Él entrega su cuerpo y su sangre para nuestra salvación. Él se coloca en las manos del Padre y dice, aquí está, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Vamos entonces, dice cómo en el texto que hemos escuchado, mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y dando gracias pronunció la bendición, lo partió y les dijo, tomen, este es mi cuerpo. Esa entrega total para aquellos. Por eso esta oración que se convierte en sacramento y que a nosotros nos deja esta forma de orar, el sagrario, el santísimo, ¿sí? El poder tener el acceso a Dios. Tú puedes acercarte a Dios. En el Antiguo Testamento eso no era posible. No era posible, por eso los profetas, cuando Dios les hablaba, como ellos sabían que no era posible, pero Dios les hablaba, se comunicaba con ellos a través de una voz, a través de una zarza, a través de un viento, en fin, Dios se comunicaba con ellos y llegaba a decir el profeta, estoy ante Dios con temor y temblor. O sea, yo estoy ante Dios con temor y temblor. ¿Y por qué se decía esto, hermanos? Porque estoy ante la presencia de Dios. Y nosotros también, cuando estamos ante el sagrario, ante el Santísimo Sacramento, también deberíamos de estar con temor. Soy pecador, aquí está el Rey, aquí está el Todopoderoso, y yo soy pecador, con temor y temblor. Bueno, vamos a ver cómo esta oración de Jesús, ¿sí? Que es bellísima, bellísima. Todo el capítulo 17 habla de una entrega total que el pueblo de Israel quiere hacer a Dios. Sí, es todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan nos habla precisamente de esa entrega, de esa oración que Jesús hizo en el Huerto de los Olivos, que si bien nosotros, en los otros evangelios, solamente se dice que Jesús sudó sangre, que exclamó, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Sí, pero la oración completa, podríamos decir, la tiene el evangelista Juan. En el capítulo 17 es llamada así, la oración sacerdotal. Me llama mucho la atención porque en todo este capítulo 17, Jesús repite, yo te glorifico aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me concediste.
Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me has enviado. Yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Qué hermosa oración. Yo les invito de verdad a que lean toda la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, capítulo 17 de San Juan. Una oración de abandono en las manos de Dios, de confianza, una oración de entrega total a los planes de Dios. Esa es la más grande oración. Cuando tú llegas a decir, Padre, aquí está mi vida. Yo la entrego por la salvación de los que me diste. Y esta oración, una noche donde el dolor, ¿verdad? Un dolor abismal, un dolor así enorme, 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 se unió a un deseo. A ver, imagínense, ¿qué puede ser más grande? El dolor así al punto de que va a sudar sangre, ¿sí? Su transpiración se transforma en sangre, a ese punto de angustia. Jesús incluso va a decir, siento una angustia de muerte. Esa angustia de muerte se une a un tremendo deseo de cumplir con la voluntad de Dios. A ver, aquí tienes dos cosas muy diferentes. Una es una angustia, un temor, un saber que voy al sacrificio, ¿sí? Y que voy a cargar con el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, y que aquí está ese pecado. Él lo asume, ¿sí? Y que ese dolor es grande, pero también aparece un deseo. Yo deseo con toda mi alma cumplir la misión que Dios me ha regalado, llevar adelante el plan de Dios. Entonces, sí, hay temor, pero hay deseo. ¿Qué es más fuerte? El deseo. En Jesús, el deseo fue más fuerte, a tal punto que con todo y el temor, Él va a responder al Padre. Por eso esa oración potente, potente de Jesús es la que se hace sacramento en esa noche abismal, en esa noche donde Jesús se entrega totalmente al Padre. Él sabe, porque Él es Dios, todo lo que Él va a sufrir. Está dispuesto. Está dispuesto porque tiene amor. Está dispuesto porque quiere nuestra salvación. Porque el deseo de cumplir con la misión que el Padre le confió y el deseo de salvarnos es mayor. Así que Él va a ir adelante. Vamos a leerlo en la Sagrada Escritura. Lo encontramos en San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Lucas 22, 39. Escuchemos a manera de oración este texto bíblico. Lucas 22, 39 al 46. Nos dice: Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Vencidos por la tristeza, les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús les dice
acompáñenme con su oración. Siento una angustia de muerte. Aquí Jesús está en una lucha intensa. Es una lucha entre la vida y la muerte. Jesús les ha dicho, siento una angustia de muerte. Acompáñenme en la oración. Es esta oración que sale del corazón más desgarrado de todos los hombres. O sea, Jesús en este momento siente un corazón traicionado, ha amado tanto, ha dado tanto amor y ¿qué ha recibido? Pero aquí está este corazón desgarrado, totalmente destruido, deshecho, pisoteado por el ser humano, porque el ser humano ha rechazado su amor infinito. Dijo el otro, o sea, hemos rechazado ese amor infinito de Dios hacia nosotros. Lo hemos pisoteado, Él tanto nos ha amado y nosotros, queridos hermanos, hemos pisoteado ese amor, lo hemos rechazado, lo hemos negado, hemos preferido otro mugrero de cosas al corazón de Jesús. Por eso ahí está, ese corazón desgarrado que los hombres han dejado, ¿sí? Y que ese corazón es de Dios. Y sin embargo, también está la voluntad, ¿sí? La voluntad más firme. Jesús tiene la voluntad más firme de cumplir con la misión encomendada por el Padre. Jesús está decidido, si no importa lo que tenga que sufrir. Ya está sudando sangre, imagínate, ¿has tenido tú alguna angustia en tu vida? Yo creo que sí, y cuanto más avanzamos en edad, pues más las angustias se hacen ver. Y Jesús, sí, o sea, Él también tiene una angustia, pero a tal punto es la angustia de Jesús que su transpiración se transforma en sangre. Yo creo que por mucho que estemos nosotros angustiados, nunca hemos exudado sangre, así que estés por la angustia de algo, de la preocupación de algo, te empiece a brotar la sangre. Imagínate Jesús, o sea, hasta tal punto era su angustia. Y sin embargo, Él se mantuvo firme, porque tenía la plena voluntad de querer cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado. Hermanos, esta oración del Huerto de los Olivos es la oración del hombre fuerte, que lucha, que se esfuerza para cumplir la voluntad de Dios al punto de transpirar sangre, o sea, al punto de que de su rostro empezaron a salir estas gotitas de sangre, ¿sí? Y en esta noche, llena de tinieblas y de soledad, y de promesas falsas y de traiciones, donde Judas fue y traicionó, donde los otros huyeron, donde lo dejaron solo, donde él había pedido acompáñenme con su oración y se quedaron dormidos. En esta noche abismal, si en esta noche terrible, la oración de Jesús desgarra el cielo. Qué potente es la oración de Jesús, que incluso el cielo se desgarra y un ángel viene a consolarlo. Un ángel baja a consolarlo, cuando no tuvo un solo consuelo humano. Ese corazón que tanto se había donado para ellos, ese corazón que había amado tanto, en ese momento de total angustia, no hubo un corazón humano que lo confortara, que lo consolara. Todo era traición, todo era engaño, todo era burla, todo eran golpes. Un corazón humano no lo encontró. Ojalá, hermanos, que nosotros tengamos un corazón donde podamos confortar a Jesús. Que con nuestras buenas acciones también nosotros luchemos por darle de beber al sediento que está en la cruz. Tengo sed de amor, sed de almas. Estos por los que me entrego, estos por los que yo me doy. Cómo quisiera que también me amaran, cómo quisiera que también me sirvieran, que también me siguieran, que también estuvieran dispuestos a entregarme su voluntad, a abandonarse en mis manos. La fuerza de la oración. ¿Por qué Jesús, si está sudando sangre, Jesús, por qué? ¿Por qué tanto dolor? La fuerza de la oración supera toda angustia, hermanos, y llena de consuelo espiritual al alma que se esfuerza, que lucha por cumplir la voluntad de Dios. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos concede esa valentía de enfrentar nuestra vida
pero con Dios. De luchar contra nuestros problemas, pero con Dios. Pero tomados siempre de la mano de Dios en oración. Solo somos débiles, solo no podemos vencer al mal. Nos sale al paso y caemos. Hermanos, pero con Dios sí que podemos. Si nosotros luchamos por llevar una vida de oración, una vida de íntimo diálogo con Dios, si nosotros comenzamos a hacer el esfuerzo, y si no solamente un rato de una visita de un momento, sino toda una noche de oración. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Repítele 1000 veces y tu alma se dispondrá a recibir lo que Él de por sí nos quiere dar. Él quiere que hagamos oración, Él nos quiere enseñar, pero entrénate, pero hazlo ya. Comienza desde hoy. Quiero llevar una vida espiritual. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Nos vemos en clase.